Para mí es una alegría, un privilegio, un honor y un gozo poder compartir con ustedes. Un abrazo, Melanie. La palabra de Dios en estos momentos. Quiero agradecer a las personas que estuvieron aquí, que subieron, y a la joven que cantó tan hermoso que nos elevó al trono de la gracia. Amén. Quiero también aprovechar el momento y agradecerle a todos los que oraron y me acompañaron en el momento en el que mi padre falleció hace un mes y 8 días. Gracias por su presencia, la Agustina estuvo ahí, muchas gracias. Esa representación, eso está en mi corazón. Y en estos momentos yo quisiera darle un abrazo a todos. Vamos a esperar la salida. Y quiero decirles que esta mañana quiero en oración pedirle a Dios que yo pueda ser útil para hablar de su palabra, que es vida, que es fortaleza, y que en ella encontramos nuestro mayor tesoro, que es escudriña las Escrituras, porque en ellas, ¿dónde? En la Biblia. En ella, ¿qué hay? Dijo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo? Vida eterna. Pero vida eterna a través de qué? De Cristo Jesús. Oremos. Jesús, en estos momentos pido que tu palabra sea llevada como alimento a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pide Dios de mí? Y cuando hago esta pregunta, como parte del título, ¿qué pide Dios de mí? Mientras desarrollaba el tema, es increíble cómo en su palabra lo que Dios pide de nosotros es que confiemos en Él. A través del tema, en el desarrollo del tema, vamos a ver qué pide Dios de mí. Y debajo, confianza. Y esta palabra como que se utiliza tanto, como que ha perdido cierto valor, confianza. El enemigo de Dios, como ya sabemos, el pecado inició con una persona y fue en el cielo. Lucifer, quien ahora se llama Satanás, la serpiente antigua, sembró en la tercera parte de los ángeles desconfianza de lo que Dios había hecho y de quién es Él, de su carácter. ¿Por qué hablo de su carácter? Porque Satanás sembró desconfianza, habló en contra de la ley de Dios. Y la ley de Dios refleja su carácter. Habló en contra de Dios. Y lo hizo de forma sutil, como lo hace con cada uno de nosotros. Por eso, uno de sus nombres es el engañador. Y el engañador utiliza un porcentaje muy alto de verdad y un poquito de mentira, y a esto es que se le llama engaño. ¿A qué se le llama engaño? ¿Verdad? Verdad, mucha. Un poquito de mentira. Para que estés, para ponerte en su terreno, mucha verdad y un poquito de qué? Mentira. Yo recuerdo que un señor llegó a
y esto se lo vendo por tanto, era muy económico, y huele muy bien. Y le dejó 5 frascos de perfume y mi mamá se lo compró. Porque el que él le puso olía de maravilla. Y entonces él salió muy rápido y desapareció. Minutos después, probando los otros frascos, era puro alcohol. Pero primero llenó su confianza ¿cómo? Con el perfume bueno, que olía muy bien. Vemos que luego hubo una batalla y no se halló espacio para Satanás y sus ángeles, que son sus demonios hoy. Pero yo quiero que ustedes sepan que si ustedes toman un tiempo y leen el capítulo de Patriarcas y Profetas, que habla cómo algunos ángeles querían regresar, como que entendieron que el gobierno de Dios era el perfecto. Les cuento, ¿ustedes saben qué le dijo Satanás? Que se habían ido muy lejos, que ya no había vuelta atrás. Y se lo explicó de una forma tan increíble, le dijo, mi gobierno tendrá libertad, lo que tú no tienes ahora. Y le ofreció muchas cosas. Y esos ángeles que son demonios en la batalla fueron echados fuera del cielo. Luego encontró otro terreno donde Satanás vio paz, felicidad, tranquilidad, libertad, gozo, la misma presencia de Dios, Dios mismo bajando y hablando con ellos, y sintió envidia. Y esta envidia lo llevó a tramar otra vez lo que a él le funcionó: sembrar desconfianza en la palabra de Dios, sembrar desconfianza de su carácter. Hizo todo un plan. Tenía un pequeño espacio donde Dios nos hizo por libre decisión. ¿Cómo Dios nos hizo? Por libre decisión. Por libre decisión. Debíamos ser probados. ¿Qué le funcionó a Satanás? Primero, dijo cosas que había dicho Dios. Dijo verdades. ¿Y luego qué hizo? La mezcló. Muy bien. Y también le hizo creer que al comer del fruto alcanzaría una esfera de existencia más elevada y entraría en un campo de sabiduría más amplio. ¿Ven el recuerdo de las palabras? Primero, le hizo creer que al comer del fruto alcanzaría una esfera de existencia más elevada y entraría en un campo de sabiduría más amplio. Les hago la pregunta. Eva tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Sí, claro. Una pregunta. ¿Eva tenía algún vacío? No existía. No tenía ningún vacío. Cuando te hacen una oferta y tú tienes una necesidad, tú puedes caer más rápido. Por eso es que el pecado es un misterio. Sí. ¿Cómo es, sin tener ese vacío, a Eva se le despertó el deseo de tener una sabiduría más amplia y extensa? Eso llama mucho mi atención de la curiosidad humana. Le digo, con esta
cuidado porque Satanás sigue utilizando la misma estrategia. Si a Satanás le funciona algo, él no lo cambia. En los gobiernos, las personas ponen un proyecto, el proyecto se va bien, echan la calle, llega otro gobierno y quiere baratar la calle que está bien hecha para hacerla de nuevo. Porque no, porque fuiste tú que lo hiciste. Y eso es pérdida de dinero, pérdida de tiempo y ganancia para el que está haciendo lo de nuevo. Pero Satanás no funciona así. Si a él le funciona, y fue hace 6.000 años con Eva y lo sigue usando. Y por eso más adelante vamos a ver cómo nos cuidamos de los engaños de Satanás, que son sutiles porque está envuelto de verdades y cosas que suenan agradables y que se siente bien en el momento. ¿Me están entendiendo? Yes. Otra de las cosas que dice, seréis como dioses. Hoy nos dice lo mismo. Hoy nos habla de la estrechez de pensamiento de los que guardan los mandamientos de Dios. Y también nos habla de cómo era convencido a tantas personas que pueden ser dioses. Les voy a hacer un resumen de lo que son las grandes, ¿cuántos dioses tienen las grandes religiones del mundo? Tenemos el hinduismo, el budismo, el sintoísmo. Entre todos, posiblemente hay 8 millones de dioses. Y yo no lo conté a todos. Y la santería está ahí. Entre todas esas religiones hay alrededor de 8 millones de ¿qué? De dioses. Y nosotros, nos alarmamos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible que ellos no entiendan que hay un solo Dios? Pero adivinen qué pasa ahora en el cristianismo. Porque nosotros solamente pensamos. Ahora, Él tiene una receta para cada uno de nosotros. No el enemigo, es que tiene una receta para engañarnos. Para engañarnos. Adivinen qué hizo. ¿Qué hizo dentro del cristianismo? Escuchen bien. Nos lleva a dudar de las enseñanzas bíblicas con los siguientes temas. Tú eres tu propio Salvador. Tú eres Dios con la siguiente doctrina. Salvación por obras. Sí. Si tú te salvas por obras, entonces tú eres tu propio Dios. Porque la Biblia dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo, que es Dios, para salvarnos con su sangre, para poder de nuevo tener vida eterna. Amén. Si te venden que por obras tú eres salvo, entonces tú eres tu propio Dios. ¿Siguen engañando? Dentro del cristianismo, dentro del protestantismo, adivinen qué. Las cosas no se quedan ahí. También te lleva a que dudes de la veracidad de la Biblia completa, promoviendo que solo el Nuevo Testamento funciona y que el Antiguo caducó. Les hago una pregunta. Si nos dice que uno funciona y otro no, nos están enseñando a desconfiar de la totalidad de la palabra de Dios. ¿No está haciendo Satanás lo mismo que hizo en el cielo, sembrando desconfianza en los ángeles, que son demonios? Después con Eva, que desconfíe de lo que dijo, no, tú no vas a morir, tú vas a ser como Dios. Dentro de las grandes religiones hay mínimo 8 millones de dioses. Y ahora dentro del cristianismo nos dice que no confiemos en la Biblia completa. Y también nos dice otro tema
que está dentro del cristianismo es la literalidad de la creación en 6 días. Están diciendo que esos 6 días son millones de años y que Dios hizo la creación y que la soltó de camión. Y no solo eso, con eso ataca especialmente el sábado, porque si no fue en 6 días literales, el sábado queda como sembrar desconfianza en la totalidad de la palabra de Dios. Otro tema, juicio venidero. Y en el juicio venidero, tumba, ellos enseñan que cuando mueres o vas a la gloria o vas al infierno. Pero antes había otras modalidades, pero ya eso lo están reduciendo porque como que era un poco, tú sabes, el limbo, el purgatorio, 9 días, esas cosas. Entonces, ya el dinero está llegando por otro lado y ya no hay que hacer tantas cosas, vamos a abolir eso. Y entonces, cuando nos hablan de eso, ¿para dónde se va el juicio? Si cuando yo muero o voy al cielo o voy al infierno, ¿para dónde se va el juicio? ¿Existe el juicio? Si él hace creer al mundo cristiano que el juicio venidero, entonces no tenemos necesidad de prepararnos para estar frente al juicio. Y no tenemos necesidad de prepararnos antes de morir, porque al morir, Dios es tan bueno que no va a permitir que tú, y hay toda una religión donde muestra que Dios es tan bondadoso que no importa lo que tú hayas hecho, si Él te predestinó para salvación, vas a ser salvo. Estos engaños deben alarmarnos que ir al oriente e ir a esos países y ver los 8 millones de dioses que tienen. Nos debe dar más escalofrío escuchar esto dentro del mundo cristiano. Por eso, la iglesia adventista no es una iglesia protestante, es una iglesia profética. Estaba en Apocalipsis y tragué este libro amargo. Primero era dulce y después se sintió ¿qué? Amargo, con referencia al chasco. Es una iglesia profética con un mensaje único, el mensaje de los 3 ángeles, que lo vimos cuando vimos esto, durante 3 meses. ¿Dónde lo vimos? En el folleto. Y el que no lo estudió, por favor, consiga un folleto y estúdialo ahora junto con el de este trimestre. No puedes perderte los detalles y la enseñanza de esto. Otro tema que es engaño, que nos invita a desconfiar de Dios, es que los mandamientos de Dios han sido abolidos en la cruz. Ahora, si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay salvador. Y si no hay salvador, ¿cómo estamos nosotros? Sin ley. ¿Cómo estamos? Desamparados. ¿Me están entendiendo? Algo tan sutil que es predicado en los púlpitos y miles de personas escuchan eso. Hay otros dioses que el enemigo propone y es el Dios de la riqueza. Y el Dios de la riqueza, ¿me están escuchando? Dios, el amor al dinero, todo lo que sustituye a Dios se convierte en ¿qué? En un Dios. En un Dios. Entonces, otros dioses está el de la riqueza, donde se deriva la codicia,
iglesia donde está el otro Dios que es el Dios del conocimiento científico. ¿Me están entendiendo? Todas estas cosas y todos estos engaños, lo único o el único objetivo que tienen es llevarnos a desconfiar de Dios y de su palabra. Ahora le voy a hablar del más peligroso de los engaños. Lo que no les dije era sencillo. Ahora viene el más peligroso de los engaños. Y aquí voy a respirar, porque entramos todos nosotros. El más peligroso de los engaños es Satanás convencernos de vivir una vida bajo el manto del cristianismo, sin vida de oración, meditación, estudio de la palabra, que es el pan que nos alimenta, sin conversión y sin la recesión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por consecuencia, si no tenemos el Espíritu Santo, no se verán en nosotros sus frutos. Y se verán en nosotros los frutos de la carne. Y nuestros peores enemigos están dentro de nosotros. Se convierten en piedras de tropiezo. Y su testimonio llevan a los incrédulos a maldecir a Dios y a decir que ellos están mejor que los que están. Este engaño es muy usado porque en Apocalipsis dice que la Odisea iba a ser engañado en este punto. Y nosotros somos la Odisea, la última iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Y al mismo tiempo nos hace un llamado. Y nos dice, escucha, tú ni eres fría, ni eres caliente. Eso me da náusea y deseos de vomitar. Y yo estoy aquí para darte la sanidad que tú necesitas. El colirio, abrirte el entendimiento y ver que estamos en camino peligroso. ¿Cómo es posible atrapar un sapo y matarlo? Está dentro y podemos ir con el agua poco a poco, poniéndola ahí. Se va acostumbrando, hasta que ya está listo para comer y muere. ¿Cuál es la solución? Esto es lo más importante de todo lo que he dicho para que compremos colirio al Señor. Es lo siguiente: ¿qué pues pide Dios de mí a nosotros que somos vulnerables a los engaños sutiles de Satanás?
Lo siguiente es, ¿qué Dios nos pide entonces? Y estamos hablando que Él usa que desconfiemos de Dios. Es que confiemos. Amén. Pero, ¿cómo vamos a confiar en Dios? Dice, a través de la fe. El que cree, o sea, aquello que es necesario. ¿Crea qué? O sea, mira, si tú me buscas, tú tienes que creer que yo existo, que yo soy, que mi palabra es completa, que el plan de salvación no hay que hacerle ninguna modificación, que aún los 144,000 para llegar cargan el himno del Cordero, porque esos 144,000 fueron lavados por la sangre de Cristo. Cuidado con creer que fue que se portaron tan bien, que por ellos mismos fueron capaces de llegar al cielo. No hay nadie que llegara al cielo, incluyendo a los 144,000, que no hayan sido lavados por la sangre de Cristo. Y todos cantan el cántico del Cordero. ¿Quedó claro eso? No hay nada en nosotros que nos haga aptos para estar delante de Dios. Solo la justicia de Jesucristo. Amén. Nos invita a confiar. Hay un ejemplo que vemos con Abraham. Abraham se le pidió a su hijo, a su único hijo: sube, mata a tu hijo y entrégalo. ¿Qué fue lo que pidió Dios a Abraham? Matar a tu único hijo. Abraham tuvo razones. Para dudar. Primero, Dios le había prometido un hijo. Y dijo que a través de ese hijo, ¿qué iba a pasar? Como la arena del mar. Dios había sacado a Abraham de una tierra tan pagana que llevaban a los hijos a los lugares altos y lo degollaban, entregándoselo a los dioses. Y ahí. Y le dijo: por eso te estoy sacando y voy a hacer una nueva nación de ti. Y le dijo que esas costumbres no las tengan. Y pedirle el hijo y el sacrificio no es parecido. ¡Ay! Tuvo razones Abraham para dudar. Sí, hay razones para dudar, pero su amor, su confianza y el conocimiento de Dios era tan grande que no dudó y lo hizo. Amén. Y ya ustedes saben lo que pasó después. Y ya ustedes saben lo que simboliza esto. ¿Cómo entonces Dios, siendo Padre, entregó a quién? A su único hijo. Y ahí vemos esto que Dios hizo. Isaac fue vivo. Y cuando él miró hacia atrás, vio un cordero. ¿Quién representa ese cordero? En vez de su hijo morir y él morir, tú y yo morir, está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Confió. Adán es el ejemplo opuesto. Cuando vio a su mujer que había comido, él decidió comer porque amaba más su bendición que al dador de la bendición. Y las consecuencias las estamos pagando hoy. Adán se arrepintió de eso. Adán, cuando le dijeron que iba a morir, para él fue tan terrible pensar eso que tembló, dice Patriarcas y Profeta, tembló. Pero después que tenía 900 años y que vio cómo todo el pecado estaba degradando, vio la muerte como una bendición. Y lloraba por lo que él había causado. Y eso me
estremece porque no es fácil ver el cuerpo de tu ser querido sin vida y tocarlo, cerrarlo, y cuando lo entierran, esa despedida, eso es muy doloroso y es consecuencia del pecado. Jesucristo en su plan B dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Confíen en mi palabra, confíen en mis dichos y promesas, confíen en toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Confíen que ustedes han sido llamados al pueblo que Dios eligió en los últimos tiempos para predicar el mensaje de los 3 ángeles, donde se habla del juicio correctamente. Amén. ¿Me están entendiendo? Donde se habla de la caída. Babilonia. Se habla de la caída de Babilonia. Y se habla de adorar al Dios creador, que no es verdad que Él dejó este mundo suelto. Él lo hizo y Él también es el sustentador. Amén. Y que cuando caímos había un plan B poderoso y Él lo demostró. Él nos habla por medio de la naturaleza, por medio de los profetas, pero nos habla perfectamente por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Perfectamente. Y si quieres saber esa perfección, dice: escudriña las Escrituras, porque en ellas os parece que os tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Ten cuidado que hay lobos rapaces. No estés liviano para que las vanas doctrinas te lleven de aquí para allá. Dice: entrarán, Pablo escribiendo, cuando yo me vaya, yo sé que van a entrar lobos rapaces. Y Jesús, antes de irse, dijo: yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. El mundo da muchas opciones para salvación, pero la única paz se consigue cuando recibimos perdón de nuestros pecados. Amén. Termino con el Salmos 119. Lo ven. ...169 al 172. Y miren que yo voy a esperar que ustedes lo busquen. Ustedes saben por qué voy a esperar. Porque a partir de ahora mi llamado es que nosotros a partir de hoy hagamos de esta oración nuestra oración. Que entendamos que el enemigo quiere engañarnos y nos quiere llevar a dudar de la palabra de Dios. A dudar. Salmos 119, 169 al 172. 119, 169 versículos al 172. Mi querida iglesia, nuestra única salvaguarda es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, que viene a través de una relación de conversión con Cristo, a través de su palabra, que es nuestro alimento, de la oración, que es el aliento de la vida, y el cumplimiento de su misión, porque siéntete privilegiado. Dios te ha llamado a la última iglesia antes de su venida, para que le digas al mundo cuáles son los engaños de Satanás y cuáles son la verdad de Dios. Pero la iglesia se concentra en presentar la verdad pura de Cristo a través del mensaje de los 3 ángeles, para que cuando vengan los engaños
podamos estar alertados. Cuando dice que Cristo pondrá su sello, es el sello del Espíritu Santo. Amén. Cuando dice que viene a buscarse a sí mismo, a los que tienen su carácter, es a través del Espíritu Santo en nosotros. Por medio de la conversión, por medio de una relación, por medio de un trabajo exquisito que hace, porque el trabajo que Él inició en ti, Él está dispuesto a terminarlo. Amén. Y lo va a terminar si tú se lo permites. Amén. Que podamos decir estas palabras. Salmos 119, comienzo con el 169. Llegue mi clamor delante de ti, Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tus dichos. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus Estatutos. hablará mi lengua tus, Palabras. porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. Toda la palabra de Dios es justicia, es perfecta, es la verdad. Y quiero también que vayamos a lo que fue nuestra lectura bíblica, porque una de las cosas que Satanás está haciendo para engañarnos es que no alabemos a Dios, porque hay un tema de base de adoración. ¿A quién adoras? El tema detrás de la confianza y desconfianza tiene que ver con quién tú adoras. Salmo 145, 1 al 3, vamos. Salmo 145, 1 al 3. Vamos a decirlos todos porque hemos decidido adorar al único Dios verdadero. Amén. 1, 2 y 3. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por su verdad? Volvamos al libro. Volvamos a conectar con Dios por medio de la oración. Confía en Él aunque se desplomen los cielos y la tierra, aunque los montes se traspasen y se vayan al mar, aunque pierdas tu trabajo, aunque pierdas tu familia, aunque pierdas. Confía en que Dios tiene un propósito y es llevarte al reino de los cielos. Que Dios te bendiga, iglesia. Que podamos alabar al Señor por siempre y que nos libre de caer en tentación. Pidámoslo en oración. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie. Por casualidad, pueden encontrar ese himno que es pequeñito. Te exaltaré, mi Dios y Rey. Grande Jehová. Grande es Jehová. Ok. Grande es Jehová. Todos cantemos a nuestro Dios. Cantemos.
gracias por tu palabra, que es nuestra guía en este mundo. Gracias porque nos has dado toda la armadura para poder estar atentos y vencer los engaños de Satanás. Amén. Te rogamos que nos libres de caer en tentación, que nos libres de todo mal y que nuestros labios te alaben porque confiamos completamente en ti y sabemos que todos los dichos de tu palabra son justicia y son verdad. Amén. Bendice esta tu iglesia y ayúdanos a llevar tu verdad a todo el mundo. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos estos favores. Amén. Amén y amén. Feliz sábado. Amén.